esta tarde les voy a hablar del dominio de una función. Dominio de una función, álgebra, trigonometría y geometría analítica. En este video vamos a encontrar en contenido función, elementos de una función y cómo hallar un dominio. Vamos a empezar con función. Primero debemos saber qué es una función. Es la palabra proveniente del latín fructo, que significa acto de realizar. Una función es una realización que existe entre los elementos de partida, eje X, y los elementos de llegada, eje Y. Para cada uno de los elementos del conjunto de partida les pertenece solamente un elemento del conjunto de llegada. Elementos de una función. Elementos de una función. Los elementos que existen dentro de la función son, primero, el dominio, segundo, el rango y luego la regla o condición. El dominio, elementos del eje X donde se ubican las variables independientes, se define por sí sola. El rango, elementos del eje Y, los cuales corresponden a la variable dependiente, o sea, dependiente de otra variable. Regla o condición, lugar donde se relacionan los ejes X, Y. En una regla o condición para elemento de X hay un elemento de Y, es decir, el punto rojo que estamos señalando aquí. ¿Cómo hallar un dominio? ¿Cómo hallar un dominio? Un dominio se puede hallar de dos maneras, mediante la gráfica, que es el plano cartesiano, o mediante la fórmula matemática. Mediante la gráfica. En esta gráfica el dominio pasa tanto en números positivos y negativos, el rango son todos los reales, es decir, dominio de X pertenece a todos los reales. Mediante la fórmula matemática. Según la función que se estudie, será el valor que tendrá la variable X, puesto que para ser determinada se debe tener en cuenta las ambigüedades que pueden presentar en el transcurso de la operación matemática. X igual 3x al cuadrado más x al cubo menos 5x. Ese es un ejemplo. En esta función, la X puede tomar cualquier número positivo o negativo. Dx, dominio de X, igual a X pertenece a todos los reales. Muchas gracias por su atención.